Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Cecilia Cepeda, pertenezco a la Iglesia La Pampa de Alto Hospicio, de la primera zona norte Gran. Nos ha correspondido en esta ocasión hablar de Primera de Timoteo. ¿A quién va dirigida esta carta? Esta carta va dirigida a Timoteo. ¿Y en qué tiempo fue escrita? Aproximadamente entre el año 64 y 65 después de Cristo. Pablo emitió esta carta 15 años después de haber estado con Timoteo. Este libro tiene 6 capítulos y 12 subtítulos. Esta carta fue escrita muy probablemente en Macedonia, Filipos, y lo vemos en el capítulo 1, versículo 3. ¿Qué sabemos de Timoteo? Según la historia, Timoteo debería haber tenido a esa fecha unos 21 años. Su madre era judía creyente y su padre griego. Timoteo viene de la palabra griega Timoteus y su significado es el que honra a Dios. Pablo le tuvo que circuncidar solamente por el problema de que los judíos en aquellos tiempos eran muy celosos. Entonces, como Timoteo no estaba circuncidado, para no tener problemas en su ministerio, lo circuncidó. ¿Cuál fue su debilidad? Había tenido debilidades físicas, enfermedades frecuentes, como estar enfermo siempre del estómago. Por eso leemos también que Pablo le aconseja que tome un vaso de vino en la hora de almuerzo. Y además en su personalidad era él algo tímido e introvertido de carácter. Por eso Pablo le aconseja que nadie tenga en poca su juventud, que respetaran su ministerio. Él era pastor de la iglesia de Éfeso. Inició su ministerio cuando él tenía aproximadamente 21 años. Él y Silas acompañaron al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero por Asia. A partir de entonces y por 16 años, Timoteo estuvo junto al apóstol Pablo desarrollando su ministerio. El tema central de este libro es la importancia del matrimonio y de recibir las creaciones de Dios con acción de gracia, la manera de lidiar con las falsas enseñanzas de su época y de lo que pronto vendría. En el capítulo 1 podemos ver que Pablo aconseja tener cuidado con las falsas enseñanzas. Por la misericordia de Dios, Pablo es salvo y se gloria en el Señor Jesucristo. Pablo se define como el primer o el peor de los pecadores. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 15, por la persecución de los cristianos antes su conversión. Dice en el capítulo 1 que Pablo empieza directamente con una advertencia sobre el creciente problema de la falta de doctrina, en la particular en la relación a las interpretaciones judías del Antiguo Testamento y el mal uso de la ley de Moisés. Escribe que la ley es buena porque refleja los criterios de Dios sobre la santidad y justicia. Su propósito es mostrar a las personas su pecado y su necesidad del Evangelio Salvador de Jesucristo. En el capítulo 2 y 3 podemos también encontrar que Pablo enseña acerca de la oración y de una buena adoración. Pablo enseña que Jesucristo es nuestro rescate y nuestro mediador ante el Padre. Instruye a hombres y mujeres que
cómo conducirse durante la adoración. Describe los requisitos que deben reunir los diáconos y obispos. Explica el ministerio de la divinidad de Jesucristo, su perfección en la tierra y su ascensión en gloria. Dice también, tras darle a Timoteo sus órdenes, Pablo trata ahora temas referentes al culto de la iglesia. La oración pública debe formar parte del culto y de estar a cargo de los hombres de la iglesia. Las mujeres, por su parte, no deben enseñar o tener autoridad por encima de los hombres en el culto, sino que deben centrarse en las cualidades piadosas internas. Después, Pablo presenta los requisitos de los dos grupos de líderes, obispos o supervisores y diáconos. En el capítulo 4 advierte a Timoteo que algunos serán engañados en falsas enseñanzas, el matrimonio y las prácticas alimentarias. Habla acerca de la importancia del matrimonio y de recibir lo que Dios da con acción de gracia. Pablo le enseña a Timoteo a pelear con las falsas enseñanzas de la época, con las que vendrán a futuro. Dice, después de advertir ya sobre los falsos maestros, Pablo describe ahora sus características, cómo reconocerlos y cómo responder a ellos. También explica que los maestros de Dios, por el contrario, defienden su rebaño proclamando constantemente la verdad divina y exhorta a Timoteo a hacer lo mismo. En el capítulo 5 y 6, Pablo enseña a Timoteo a ministrar y a sustentar las necesidades de los ancianos, los jóvenes, las viudas y los esclavos. Describe a los falsos maestros. Previene que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Instruye a Timoteo de cómo los santos pueden obtener la vida eterna. Pablo aconseja de forma práctica sobre el cuidado pastoral de los jóvenes, los ancianos y las viudas. También trata el tema del honor y que debe darse a los líderes de la iglesia y su propósito de selección. Concluye escribiendo los motivos de los falsos maestros. Están en el ministerio por su propio beneficio. Son codiciosos. En contraste, a Mateo se le pide que controle sus motivos respecto al dinero, que se mantenga firme en la fe, que viva de manera irreprochable y exhorte a los ricos a compartir su riqueza. También podemos encontrar requisitos para ser diáconos o ancianos en 1 de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 13, el perfil de un apóstata. En el capítulo 4 del 1 al 3, el apoyo financiero a las viudas. En el capítulo 5 del versículo 9 al 16, el pecado del amor al dinero. En el capítulo 6, versículo 6 al 10. Bueno, esta ha sido la exhortación de la enseñanza del que nos deja el libro de Timoteo. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que sea de gran beneficio para sus vidas.